Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a empezar con un tema que seguramente los estudiantes de economía lo ven como inversiones o en finanzas, y a veces algunos en matemáticas financieras, que son los llamados FRA. No FRA que te pones, sino FRA. Los Forward Rate Agreement. ¿Y qué son los FRA? Simplemente son productos derivados que no están dentro de mercados organizados, como pueden ser por ejemplo futuros de derivados, pero que sirven para cubrirse ante subidas o bajadas de tipos de intereses. Eso es importante. Entonces, más allá de eso, hay que tener en cuenta que lo que es difícil no es tanto establecer la liquidación del FRA, porque eso simplemente se hace por una fórmula y eso digamos que al alumno no le requiere mayores inconvenientes. ¿Cuál es el inconveniente? Cuando viene el profesor o la profesora te dice, mira, te doy una tabla y hacete un FRA de tipo comprador y vendedor. En general, un FRA de tipo comprador, y esto es teoría, ojo, va a ser aquella persona que compre un FRA tipo comprador. Hay dos tipos de FRA, el comprador y el vendedor. Y aquel inversionista que quiere cubrirse de la bajada de un tipo de intereses va a obtener un FRA vendedor. Hasta ahí la teoría. Bueno, voy a leer la tabla porque ya les dije que mi letra no es muy bonita y en función a eso vamos a construir nuestros FRA de tipo veremos comprador o vendedor. Bien, les van a dar una tabla con plazos, meses 1, 2, 3, 6, 9 y 12 meses. Una tabla de tipo de intereses donde va a estar una parte que es el tomador y el prestador, el prestamista, perdón. Entonces, ¿por qué esto? Porque muchas veces, o siempre mejor dicho, para hacer un FRA hay que ponerse al mismo tiempo en una parte de tomador de un crédito y otra parte de, digamos, de prestar ese dinero, ¿no? Digamos que es un intercambio de flujo de fondos. Entonces, para un mes tenemos un tomador de 225%, para el segundo mes 2,34%, para el tercer mes 2,44%, para el sexto mes 2,56%, para el noveno mes 2,66%, 12 meses 2,75%. Y en el caso del prestamista, a un mes 2,60, a 2 meses 2,65, a 3 meses 2,76, a 6 meses 2,85, a 9 meses 2,94 y a 12 meses 3,04. Bueno, hasta aquí la introducción, hasta aquí los datos y seguidamente nos vamos a meter en la explicación y la resolución del problemita. Ya venimos. Bien, volviendo al tema. Entonces nos piden que construyamos un FRA 3/6. Claro, 3/6, ¿qué me quieren decir? Me quieren decir, y siempre es importante, porque muchas veces o generalmente les van a pedir el dibujito, ustedes igual háganlo, porque es importante para poder resolverlo y entenderlo. Entonces, un FRA 3/6 significa que, digamos, yo lo separé en 1, 2, 3 partes. ¿Por qué? Porque me están diciendo que este FRA tiene 3 meses que se denomina periodo de espera. ¿Por qué dicen eso? Porque en general un contrato de FRA va a decir, una persona decide firmar un contrato de FRA dentro de 3 meses, o dentro de 4 meses, o dentro de 5 meses. Entonces, si bien en el momento 1 va a firmar el contrato, digamos que eso va a tener vigencia a partir de una fecha de vencimiento futura. Entonces, el periodo de espera va a ser de 3 meses. 6 va a ser el periodo de la garantía. Entonces, ¿cómo puedo sacar el periodo de garantía? Y bueno, por la diferencia entre 6 y 3. Quiere decir que en este caso el periodo de la garantía también va a ser 3 meses. Y el tercer tiempo o el tercer periodo, que es el periodo de la duración total del FRA, va a ser igual a 6 meses. Entonces, esto muy importante saberlo, porque si se entiende esto, cuando leen la teoría,
van a poder entender qué es esto. Yo me comprometo hoy, firmo el contrato, pero digamos que empieza a vivir o cobrar vida ese Frankenstein, ese monstruo, dentro de 3, 4 o 5 meses. ¿Con una duración de cuánto? En este caso de 6 meses. Si me hubiesen dicho un FRA de 3/9, bueno, muy sencillo. El periodo de espera serán 3 meses. Pero el periodo de garantía, lo voy a poner acá, periodo de garantía, va a ser de 9 menos 3, sería 6. Y el tiempo total del FRA será 9. Eso es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, con la tablita anterior, voy a borrar esto, dejo que lo copien, saquen una foto y empiezo a borrar. Bueno, hoy estoy borrando más rápido que otros días. Parece que las cosas van mejorando en mi vida. Muy bien. Entonces en la tabla me voy a fijar que había 3 y 6 meses. Tenía un tomador de 2,44% y a prestamista 2,76%. Y a 6 meses o a tomador 2,56 y pedí prestado dinero 2,85. Entonces me quedo con esa parte de la tabla. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer, voy a construir un FRA comprador. Y acá control mental, mucha atención. De toda la tabla, como me dice que es un 3-6, voy a jugar, o voy a mirar, mejor dicho, que es 3-6. Entonces, ¿qué tendría que hacer el tipo este para hacer un FRA comprador? Bueno, lo primero que tendría que hacer es calcular ese interés. Hay que calcular el interés implícito. Entonces, primero, cálculo del interés implícito del FRA. Si uno tiene claro esto, después cuando vea las fórmulas de la bomba atómica que aparecen en los apuntes, lo va a entender fácilmente. O más o menos lo puede entender. Bueno, vamos para allá. Entonces, un FRA de tipo C, comprador, de 3,6, va a ser igual al interés de largo plazo por el tiempo 3, menos el interés a corto plazo por el tiempo de espera, que va a ser T1, raya, dividido 1 más el interés de corto plazo por el tiempo 1, todo esto partido del divisor 360. Una cosa importante que, cierro paréntesis, por el tiempo de garantía. El tiempo de garantía va a ser la diferencia entre el 6 y el 3. Una cosa importante, siempre en el FRA se van a usar 360 días. Aunque el profesor o profesora puede decir 365 o 366. ¿Por qué? Porque el FRA en general son operaciones de mercado abierto, o se llaman también over the counter, que no están, digamos, regularizados, no tienen cámara de compensación, y van a ser como mucho a un año. Después veremos, por ejemplo, más adelante lo que es los contratos forward, donde sí los periodos de inversión o de endeudamiento superan al año. Bien, llegamos hasta acá, dejo que copien, saquen una foto y ya seguimos. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a empezar con un tema que seguramente los estudiantes de economía lo ven como inversiones o en finanzas, y a veces algunos en matemáticas financieras, que son los llamados FRA. No FRA que te pones, sino FRA. Los Forward Rate Agreement. ¿Y qué son los FRA? Simplemente son productos derivados que no están dentro de mercados organizados, como pueden ser, por ejemplo, futuros de derivados, pero que sirven para cubrirse
ante subidas o bajadas de tipos de intereses. Eso es importante. Entonces, más allá de eso, hay que tener en cuenta que lo que es difícil no es tanto establecer la liquidación del FRA, porque eso simplemente se hace por una fórmula y eso digamos que al alumno no le requiere mayores inconvenientes. ¿Cuál es el inconveniente? Cuando viene el profesor o la profesora te dice, mira, te doy una tabla y hacete un FRA de tipo comprador y vendedor. En general, un FRA de tipo comprador, y esto es teoría, ojo, va a ser aquella persona que compre un FRA tipo comprador. Hay dos tipos de FRA, el comprador y el vendedor. Y aquel inversionista que quiere cubrirse de la bajada de un tipo de intereses va a obtener un FRA vendedor. Hasta ahí la teoría. Bueno, voy a leer la tabla porque ya les dije que mi letra no es muy bonita y en función a eso vamos a construir nuestros FRA de tipo veremos comprador o vendedor. Bien, les van a dar una tabla con plazos, meses 1, 2, 3, 6, 9 y 12 meses. Una tabla de tipo de intereses donde va a estar una parte que es el tomador y el prestador, el prestamista, perdón. Entonces, ¿por qué esto? Porque muchas veces, o siempre mejor dicho, para hacer un FRA hay que ponerse al mismo tiempo en una parte de tomador de un crédito y otra parte de, digamos, de prestar ese dinero, ¿no? Digamos que es un intercambio de flujo de fondos. Entonces, para un mes tenemos un tomador de 225%, para el segundo mes 2,34%, para el tercer mes 2,44%, para el sexto mes 2,56%, para el noveno mes 2,66%, 12 meses 2,75%. Y en el caso del prestamista, a un mes 2,60, a 2 meses 2,65, a 3 meses 2,76, a 6 meses 2,85, a 9 meses 2,94 y a 12 meses 3,04. Bueno, hasta aquí la introducción, hasta aquí los datos y seguidamente nos vamos a meter en la explicación y la resolución del problemita. Ya venimos. Bien, volviendo al tema. Entonces nos piden que construyamos un FRA 3/6. Claro, 3/6, ¿qué me quieren decir? Me quieren decir, y siempre es importante, porque muchas veces o generalmente les van a pedir el dibujito, ustedes igual háganlo, porque es importante para poder resolverlo y entenderlo. Entonces, un FRA 3/6 significa que, digamos, yo lo separé en 1, 2, 3 partes. ¿Por qué? Porque me están diciendo que este FRA tiene 3 meses que se denomina periodo de espera. ¿Por qué dicen eso? Porque en general un contrato de FRA va a decir, una persona decide firmar un contrato de FRA dentro de 3 meses, o dentro de 4 meses, o dentro de 5 meses. Entonces, si bien en el momento 1 va a firmar el contrato, digamos que eso va a tener vigencia a partir de una fecha de vencimiento futura. Entonces, el periodo de espera va a ser de 3 meses. 6 va a ser el periodo de la garantía. Entonces, ¿cómo puedo sacar el periodo de garantía? Y bueno, por la diferencia entre 6 y 3. Quiere decir que en este caso el periodo de la garantía también va a ser 3 meses. Y el tercer tiempo o el tercer periodo, que es el periodo de la duración total del FRA, va a ser igual a 6 meses. Entonces, esto muy importante saberlo, porque si se entiende esto, cuando leen la teoría, van a poder entender qué es esto. Yo me comprometo hoy, firmo el contrato, pero digamos que empieza a vivir o cobrar vida ese Frankenstein, ese monstruo, dentro de 3, 4 o 5 meses, con una duración de ¿cuánto? En este caso de 6 meses. Si me hubiesen dicho un FRA de 3/9, bueno, muy sencillo. El periodo de espera serán 3 meses. Pero el periodo de garantía, lo voy a poner acá, periodo de garantía, va a ser de 9 menos 3, sería 6. Y el tiempo total del FRA será 9.
¿Mm? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, con la tablita anterior voy a borrar esto. Dejo que lo copien, saquen una foto y empiezo a borrar. Bueno, hoy estoy borrando más rápido que otros días. Parece que las cosas van mejorando en mi vida. Muy bien. Entonces en la tabla me voy a fijar que había 3 y 6 meses. Tenía un tomador de 2,44% y un a prestamista 2,76%. Y a 6 meses o a tomador 2,56% y pedir prestado dinero 2,85%. Entonces me quedo con esa parte de la tabla. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer, voy a construir un FRA comprador. Y acá control mental, mucha atención. De todas las tablas, como me dice que es un 3-6, voy a jugar, o voy a mirar, mejor dicho, que es 3-6. Entonces, ¿qué tendría que hacer el tipo este para hacer un FRA comprador? Bueno, lo primero que tendría que hacer es calcular ese interés. Hay que calcular el interés implícito. Entonces, primero, cálculo del interés implícito del FRA. Si uno tiene claro esto, después cuando vea las fórmulas de la bomba atómica que le aparecen en los apuntes, lo va a entender fácilmente. O más o menos lo puede entender. Bueno, vamos para allá. Entonces, un FRA de tipo C, comprador, de 3,6, va a ser igual al interés de largo plazo por el tiempo 3, menos el interés a corto plazo por el tiempo de espera, que va a ser de 1, raya, dividido 1 más el interés de corto plazo por el tiempo 1, todo esto partido del divisor 360. Una cosa importante que, cierro paréntesis, por el tiempo de garantía. Que el tiempo de garantía va a ser la diferencia entre el 6 y el 3. Una cosa importante, siempre en el FRA se van a usar 360 días. Aunque el profesor o profesora puede decir 365 o 366. ¿Por qué? Porque el FRA en general son operaciones de mercado abierto, o se llaman también over the counter, que no están, digamos, regularizados, no tienen cámara de compensación. Y van a ser como mucho a un año. Después veremos, por ejemplo, más adelante lo que es los contratos forward, donde sí los periodos de inversión o de endeudamiento superan al año. Bien, llegamos hasta acá, dejo que copien, saquen una foto y ya seguimos.